Lucas 6. El sermón en la llanura. A Jesús y la controversia del sábado. 1-2. La fuente de la controversia. Los discípulos son acusados de cosechar en el día de reposo. Aconteció en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos, y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Aconteció en un día de reposo. Versión ESV de inglés dice, segundo sábado, si el primer sábado sin nombre fue el mismo mencionado en Lucas 4:31, Lucas dio este marcador de tiempo para mostrar cuán ocupado había estado Jesús en las 2 últimas semanas desde el sábado que se menciona en Lucas 4:31. Y Clark, junto con otros, cree que esta frase se refiere al primer sábado después de la Pascua. Existen algunas complicaciones textuales aquí, y la idea puede ser simplemente en el día de reposo. Sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. No había nada malo con lo que hacían. Su recolección de cosecha no se consideraba robo, según la provisión para los pobres de la tierra dada en Deuteronomio 23:25. ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? El problema fue con el día en que lo hicieron. Los rabinos crearon una lista elaborada de elementos relevantes para el sábado de qué hacer y no hacer, y esto violaba uno de los elementos en esta lista. Y, cuando los discípulos hicieron lo que hicieron, a los ojos de los líderes religiosos, eran culpables de cosechar, trillar, aventar y preparar alimento. Había, por tanto, 4 violaciones del sábado en un solo bocado. 2. Este enfoque del sábado continúa hoy entre los judíos ortodoxos. A principios de 1992, unos inquilinos dejaron que 3 departamentos en un barrio ortodoxo en Israel se quemaran mientras preguntaban a un rabino si una llamada telefónica a los bomberos en el sábado violaría la ley judía. A los judíos observantes se les prohíbe usar el teléfono en sábado, ya que al hacerlo se rompería una corriente eléctrica, lo que se considera una forma de trabajo. En la media hora que le tomó al rabino para decir sí, el fuego se extendió a 2 apartamentos vecinos. 3. En este tiempo, muchos rabinos llenaron el judaísmo con rituales elaboradas relacionadas con el día de reposo y la observación de otras leyes. Los antiguos rabinos enseñaban que en sábado estaba prohibido atar un nudo, excepto que una mujer podía atar un nudo en su cinturón. Entonces, si un balde de agua tenía que ser levantado de un pozo, no se podía atar una cuerda al cubo, pero una mujer podía atar su cinturón al balde y luego a la cuerda. 2. 3-5. Jesús responde a la acusación con 2 principios importantes. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él, y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Ni aun esto habéis leído? Esto fue una reprimenda no tan sutil para los líderes religiosos, los fariseos de Lucas 6:2, que confiaban en su conocimiento de las Escrituras. Esto tuvo el efecto de que Jesús cuestionara si alguna vez habían leído o entendido sus Biblias. Él dio a entender que eran ignorantes del punto esencial del siguiente evento del Antiguo Testamento. Y es posible leer meticulosamente las Escrituras, conocer la Biblia de principio a fin, poder citarla textualmente y pasar cualquier examen, y sin embargo, perder por completo su significado real. Barclay. Lo que hizo David cuando tuvo hambre, la referencia al uso de David del pan santo, panes de la proposición o pan de la presencia, en 1 Samuel 21:1-6 mostró el primer principio. La necesidad humana es más importante que el ritual religioso. Y esto es exactamente lo que muchas personas, inmersas en tradición, simplemente no pueden aceptar. No creen que lo que Dios realmente quiere es misericordia antes del sacrificio, Oseas 6:6. No creen que el amor a los demás es más importante que los rituales religiosos, Isaías 58:1. Noé. No creen que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51 horas y 17 minutos. 2.
Cualquier aplicación de la ley del sábado que opere en detrimento del hombre no está en armonía con el propósito de Dios. Morgan. 3. El incidente con David era una defensa válida, debida a que era un caso de alimentación. Probablemente sucedió en el día de reposo, 1 Samuel 21:6. Se refería no solo a David, sino también a sus seguidores. C. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El segundo principio era aún más dramático. Jesús dijo que Él es el Señor del día de reposo, y el Señor del día de reposo no se ofendía por las acciones de su discípulo, por lo cual estos líderes religiosos no deberían haberse ofendido. Y este fue un reclamo directo a la deidad. Jesús dijo que tenía la autoridad para saber si sus discípulos violaban la ley del día de reposo, porque Él es el Señor del día de reposo. 3, 6-8, Jesús entra en la sinagoga y ve al hombre con la mano seca. Aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos, para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Él entró en la sinagoga. Lucas mostró la resistencia creciente a Jesús y a sus seguidores. Sin embargo, Jesús todavía asistía a los servicios de la sinagoga y no abandonó la reunión del pueblo de Dios, aunque podríamos pensar que tenía razones para hacerlo. B. Y le acechaban los escribas y los fariseos, para ver si en el día de reposo lo sanaría. Por sus propias acciones, los fariseos admitieron que Jesús tenía el poder de Dios para obrar milagros. Sin embargo, trataban de atraparlo. Era como si un hombre pudiera volar y las autoridades lo arrestaran por no aterrizar en los aeropuertos. Y los líderes religiosos acechaban a Jesús, pero sin corazón de amor por él. Podemos ver a Jesús, pero aún estar lejos de nuestros corazones de él. 2. Incluso puede ser que deliberadamente hayan acosado a Jesús trayendo al hombre en la sinagoga, y tal vez tenían una expectativa de que Jesús haría un milagro tan grande como el que habían hecho los seguidores de Jesús. 4, 9-11, el Señor del día de reposo cura en sábado. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? En su pregunta a los líderes religiosos, Jesús enfatizó la verdad acerca del sábado. Nunca hay un día malo para hacer algo realmente bueno. Y en el enfoque legalista adoptado por los líderes religiosos del tiempo de Jesús, que fue más allá de los mandamientos de la Biblia, claramente descuidaron los actos de compasión y amor hacia los necesitados. Seguramente, no hay profanación de ordenanzas divinas tan poderosas como lo que obstruye el flujo de compasión. Morgan. 2. El cristiano moderno tiene el reto de mostrar amor y compasión a todos, y defender fielmente el estándar moral claramente establecido de Dios en asuntos de controversia social. B. Extiende tu mano. Cuando Jesús le mandó al hombre, extiende tu mano, le ordenó hacer algo imposible en su condición actual. Pero Jesús mismo dio el mandato y la capacidad de cumplirlo, y el hombre puso el esfuerzo y fue sanado. C. Y ellos se llenaron de furor. La reacción de los líderes religiosos fue impactante, pero cierta. Cuando Jesús hizo este milagro en sábado, satisfizo las necesidades de personas sencillas y rompió las tradiciones religiosas mezquinas del establecimiento. Obviamente su furor y conspiración para asesinar, hablaban entre sí que podrían hacer contra Jesús. Eran violaciones mucho más mayores del sábado, más que la curación de la mano seca del hombre. Y Jesús reprendió a los líderes religiosos de sus días por este tipo de corazón. Él dijo de ellos, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.
invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Marcos 7, 8-9, 7-13. 3. Jesús no estaba tratando de reformar el sábado. Trató de mostrar que en su comprensión del sábado, perdieron el punto. Un legalista quiere debatir las reglas, pero el punto no era cuáles eran las reglas correctas. El punto era la forma básica de acercarse a Dios. Enfatizamos que no se basa en lo que hacemos por Él, sino que se basa en lo que Él ha hecho por nosotros en Jesucristo. D. La elección de los 12 apóstoles. 1. 12-13. Jesús escoge a los 12. En aquellos días Él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En aquellos días Él fue al monte a orar. Jesús estaba en un punto crítico de su ministerio. Él ofendió las tradiciones de los líderes religiosos y comenzaron a planear su muerte. Los líderes políticos también comenzaron a planear su destrucción, según Marcos 3:6. Grandes multitudes le siguieron, pero no estaban interesados en las cosas espirituales, y podrían convertirse rápidamente contra Jesús. Y, en respuesta a estas presiones y situaciones cambiantes, Jesús se recluyó durante este tiempo de oración especial. Suponemos que Jesús oró constantemente, pero para esta necesidad particular, Él fue al monte a orar. Jesús, por lo tanto, para evitar la interrupción, para darse la oportunidad de derramar toda su alma y para evitar la ostentación, buscó la montaña. Spurgeon. 2. Entonces, estando solo en el monte, Jesús pasó la noche orando a Dios y antes de seleccionar a 12 entre los discípulos, que se convertirían en sus apóstoles. B. Y pasó la noche orando a Dios. Jesús estaba a punto de elegir a sus discípulos. En un sentido, no había nada en los 3 años del ministerio de Jesús antes de la cruz más importante que esto. Estos eran los hombres que continuarían con lo que Él había hecho, y sin ellos, la obra de Jesús nunca se extendería a todo el mundo. Con razón Jesús dio esta elección crítica una noche entera de oración. Y Jesús era Dios, sin embargo, no usó solo su conocimiento infinito para escoger a los apóstoles. En cambio, oró toda la noche. Como cualquier otra lucha que Jesús enfrentó, se enfrentó a esta como un hombre que necesitaba buscar la voluntad de su Padre y confiar en el poder del Espíritu Santo tal como nosotros tenemos que hacerlo. 2. La noche. Una sola noche en oración podría hacernos hombres nuevos, cambiados de la pobreza del alma a la riqueza espiritual, del temblor al triunfo. Spurgeon. C. Llamó a sus discípulos. Los discípulos, y también los apóstoles, pertenecían a Jesús. Los discípulos nunca pertenecen a ningún hombre, sino que solo pertenecen a Jesús. Son sus discípulos. Y un discípulo era un aprendiz, un estudiante, pero en el primer siglo un estudiante no simplemente estudiaba una materia, él seguía a un maestro. Hay un elemento de apego personal en el discípulo que carece de estudiante. Morris. Escogió a 12 de ellos. Jesús escogió a 12 apóstoles porque esta era la fundación del nuevo pueblo elegido, y como Israel tenía 12 tribus, Jesús también tendría 12 apóstoles. A los cuales también llamó apóstoles, de entre el grupo de sus seguidores, el grupo más amplio de discípulos, tomó 12 para ser apóstoles. Y la idea detrás de la antigua palabra griega para apóstol es embajador. La palabra griega es apóstolos, que significa enviado. Pate describe a alguien que representa a otro y tiene un mensaje de su remitente. En este sentido más amplio, Jesús también fue un apóstol de acuerdo a Hebreos 3:1, considerada el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. 2. 14-16, los 12 listados. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Realmente no conocemos mucho acerca de la mayoría de estos hombres. Sabemos algo sobre Pedro,
Jacobo, Juan y Judas. Sin embargo, de los otros 8, prácticamente solo sabemos su nombre. Su fama está reservada para el cielo, donde sus nombres están en los 12 cimientos de la ciudad celestial de Dios. Apocalipsis 21:14. B. Hay muchas conexiones interesantes con este grupo. Hay hermanos, Jacobo y Juan, Pedro y Andrés, socios de negocios. Pedro, Jacobo y Juan eran todos pescadores. Puntos de vista políticos opuestos: Mateo, el amigable recaudador de impuestos romano, y Simón, el que odia a los romanos, llamado Celote, y uno que traicionaría a Jesús, Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y el apellido de Judas Iscariote probablemente indica que era un hombre de Queriot. Por lo tanto, parece haber sido el único de Judea entre los 12. Geldenois. 2. Parece que los nombres de los 12 discípulos suelen estar dispuestos en pares. Dado que Jesús envió a sus apóstoles de 2 en 2, esta era una forma lógica de enlistarlos. Wearsbe. Pedro y Andrés. Jacobo y Juan. Felipe y Bartolomé, también llamado Natanael en Juan 1:45. Mateo, Leví y Tomás, su nombre significa gemelo. Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote. Judas, hijo de Jacobo, también llamado Tadeo en Marcos 3:18, y Judas Iscariote. Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor, Jesús escogió a Judas, sabiendo cómo resultaría y se convertiría en un traidor. Más tarde, Jesús les dijo a sus discípulos que los había elegido, y sabía que uno de ellos era un diablo. Juan 6:70. Y Jesús también tenía muchos otros para elegir. Él eligió a estos 12 de entre muchos otros. 2. Jesús no estaba buscando una persona para hacer escándalo o controversia. No leemos de ningún otro escándalo en torno a Judas durante el ministerio de Jesús. Los otros discípulos parecían hacer cosas peores durante sus 3 años con Jesús. 3. Jesús escogió a Judas conociéndolo y sabiendo lo que haría, pero también sabiendo que Dios permitiría e incluso usaría el gran mal que Judas hizo para gran bien, a pesar de la intención de Judas. 4. Un hombre le preguntó una vez a un teólogo, ¿por qué escogió Jesús a Judas Iscariote para ser su discípulo? El maestro respondió, no lo sé, pero tengo una pregunta aún más difícil, ¿por qué Jesús me eligió a mí? 3. 17-19. Jesús ministra sanidad y liberación a una multitud. Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle, y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y descendió con ellos, Jesús bajó con ellos, sus discípulos, para servir y bendecir a esta multitud. Jesús no solo les enseñó acerca de servir a los demás, él quería que lo ayudaran. Aquí parecían trabajar en equipo. Y Jesús pudo haberlo hecho todo por sí mismo. Pero era importante que trabajara en equipo con estos 12, tanto por su bien como por el bien de la obra. B. Y se detuvo en un lugar llano. El trabajo descrito en estos pocos versículos y la enseñanza registrada hasta el final del capítulo se llevaron a cabo en un lugar llano. Para algunos, esta es una distinción útil que marca la siguiente enseñanza del Sermón del Monte descrita en Mateo 5-7. Y, sin embargo, algunos han observado que el área alrededor del mar de Galilea, incluyendo el monte de las bienaventuranzas tradicional, donde se dice que se entregó el Sermón del Monte, es como una montaña cuando se mira desde el mar de Galilea, pero como un lugar llano cuando uno está encima de ella. C. Una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. La gente venía desde muy lejos para ser sanados y liberados de espíritus inmundos por Jesús, incluso desde ciudades gentiles como Tiro y Sidón. D. Y toda la gente procuraba tocarle. Esta fue una escena dramática, con cientos o miles de personas que se apiñaban sobre Jesús para tocarle, con la esperanza de recibir algo milagroso de él. En esa escena y contexto, Jesús les enseñó. Podríamos decir que él interrumpió el servicio de sanación y tuvo un estudio bíblico.
Porque poder salía de él y sanaba a todos. Jesús no solo tenía el poder de Dios en él, sino que también era cierto que el poder salía de él cuando sanaba a todos. Y cuando la mujer con flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús y fue sanada, dice acerca de Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, Marcos 5:30. Como Jesús atendió las necesidades de los demás, tanto en su obra de predicación / enseñanza como en obras milagrosas, algo salió de él. Le costó algo para ser usado por Dios y para servir a los demás. 4. Jesús se prepara para enseñar a sus discípulos y la multitud. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía. Alzando sus ojos hacia sus discípulos. Jesús aquí comenzó una sección de la enseñanza grabada a menudo llamada el Sermón de la Llanura, porque se realizó en un lugar llano, Lucas 6:17, y para distinguirlo del Sermón del Monte, registrado en Mateo 5-7. Y la enseñanza registrada en Mateo 5-7 es similar en muchos aspectos al pasaje en Lucas, pero también hay diferencias. Principalmente, la cuenta de Lucas es mucho más corta. Muchos se preguntan si estas son dos ocasiones separadas de enseñanza o la misma ocasión. 2. Las opiniones académicas están divididas sobre este tema. Pero debemos recordar que Jesús fue un predicador itinerante, cuyo énfasis principal era el reino de Dios. Véase Lucas 4:43. 3. Los predicadores itinerantes a menudo se repiten a diferentes multitudes, especialmente cuando enseñan sobre el mismo tema. Este es probablemente el mismo sermón que Mateo 5-7, pero posiblemente en un momento distinto y en un lugar diferente. Hacia sus discípulos, en el Evangelio de Lucas, no es casualidad que este gran mensaje de Jesús llegue inmediatamente después de que Jesús escogió a los 12. Lucas 6:12-16. Y antes de que enviara a esos discípulos a predicar por todas las ciudades de Galilea, Lucas 9:1-6. Fue parte de su enseñanza escuchar y entender este mensaje, porque ayudó a explicar claramente lo que significaba ser un seguidor de Jesús el Mesías. Y puede suponerse que el sermón cumplió una doble función: fomentar la fidelidad entre los discípulos de Jesús y desafiar a los que no eran discípulos a seguirle. 2. Está claro que el Sermón de la Llanura y el Sermón del Monte tuvieron un impacto significativo en la iglesia primitiva. Los primeros cristianos hicieron referencia constante a esto y sus vidas brillaron con la gloria de discípulos radicales. Y dijo, lo que Jesús dijo en el Sermón de la Llanura y en el Sermón del Monte ha sido reconocido durante mucho tiempo como la suma de la enseñanza ética de Jesús o de cualquiera. En el Sermón de la Llanura, Jesús les dijo a sus seguidores y futuros seguidores cómo vivir. Y se ha dicho que si tomaras todos los buenos consejos sobre cómo vivir, pronunciados por cualquier filósofo, psiquiatra o consejero, eliminaras la tontería y lo redujeras a lo más esencial, te quedarías con una mala imitación de este gran mensaje de Jesús. 2. El Sermón del Monte a veces se concibe como la Declaración del Reino de Jesús. Los revolucionarios estadounidenses tuvieron su Declaración de Independencia. Karl Marx tenía su Manifiesto Comunista. Con este mensaje, Jesús explicó la agenda y el plan de su reino. 3. Presenta una agenda radicalmente diferente de lo que la nación de Israel esperaba del Mesías. No presenta las bendiciones políticas o materiales del reinado del Mesías. En cambio, expresa las implicaciones espirituales del reinado de Jesús en nuestras vidas. Este gran mensaje nos dice cómo viviremos cuando Jesús sea nuestro Señor. 4. Es importante entender que el Sermón del Monte no trata con la salvación como tal, sino que establece para el discípulo y el discípulo potencial como el hecho de considerar a Jesús como Rey se traduce en ética y en la vida diaria. Esto puede ser una instancia del método judío de predicación. Los judíos llamaban la predicación charás, lo que significa ensartar cuentas. Los rabinos creían que el predicador nunca debe detenerse más de unos momentos en cualquier tema, pero, para mantener el interés, debe moverse rápidamente de un tema a otro. Barclay. El sorprendente plan del reino de Dios. 1:20b. Bendiciones a los pobres. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.
Bienaventurados, Jesús prometió bendición a sus discípulos, prometiendo que los pobres de espíritu serán bendecidos. La idea detrás de la antigua palabra griega para bienaventurado es feliz, pero en el sentido más verdadero y piadoso de la palabra, no en el sentido moderno de estar simplemente cómodo o entretenido en el momento. Y esta misma palabra para bienaventurado, que en cierto sentido significa feliz, se aplica a Dios en 1 Timoteo 1:11, según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Mequeries entonces describe esa alegría que tiene su secreto en sí misma, esa alegría que es serena e intocable, y autocontenida, esa alegría que es completamente independiente de todas las posibilidades y cambios de la vida. Barclay. 2. En Mateo 25:34, Jesús dijo que en el día del juicio, le diría a su pueblo, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En ese día, Él juzgará entre los bienaventurados y los malditos. Él sabe y explica cuáles son los requisitos para el bienaventurado. También podemos decir que nadie fue bendecido más que Jesús. Él sabe lo que una vida bendecida realmente es. 3. Tenga en cuenta, también, con deleite, que la bendición es en todos los casos en el tiempo presente, una felicidad que debe disfrutarse y deleitarse ahora. No es, bienaventurado será, sino, bienaventurados son. Spurgeon. Bienaventurados vosotros los pobres. En el vocabulario griego antiguo hay varias palabras que se pueden usarse para describir la pobreza. Jesús usó la palabra que indica una pobreza severa. La idea es alguien que debe rogar lo que tiene o lo que obtendrá. Y, inmediatamente, esta declaración nos sorprende con su extrañeza. ¿Bienaventurado por ser pobre? Eso no tiene sentido en absoluto. Sin embargo, el poder y la sabiduría en esta verdad radica se encuentra en el hecho de que el hombre pobre debe buscar en los demás lo que necesita. No se hace ilusiones sobre su capacidad de mantenerse por sí mismo. 2. Aunque hay mucha sabiduría práctica en la enseñanza de Jesús, Él era un hombre espiritual y enseñó sobre temas espirituales. La pobreza que Jesús tuvo más en mente fue la pobreza de espíritu, y así fue exactamente como lo expresó en el sermón registrado en Mateo 5. 3. Los pobres en espíritu reconocen que no tienen bienes espirituales. Saben que están espiritualmente en bancarrota. La pobreza de espíritu no puede ser inducida artificialmente por el autoodio. Se presenta cuando el Espíritu Santo obra en nuestro corazón y le respondemos. 4. Todos pueden empezar aquí. No nos dice que los bienaventurados primeros son los puros o los santos o los espirituales o los maravillosos. Todos pueden ser pobre en espíritu. No lo que tengo, sino lo que no tengo, es el primer punto de contacto entre mi alma y Dios. Spurgeon. C. Porque vuestro es el reino de Dios. Sin embargo, aquellos que son pobres en espíritu, tan pobres que tienen que mendigar, son recompensados. Ellos reciben el reino de Dios. Por lo tanto, la pobreza de espíritu es un requisito indispensable para recibir el reino, porque mientras mantengamos las ilusiones sobre nuestros propios recursos espirituales, nunca recibiremos de Dios lo que absolutamente necesitamos. Y esta bendición para los pobres es colocada primero por una razón, porque pone a los siguientes comandos en perspectiva. No se pueden cumplir con nuestra propia fuerza, sino solo con la dependencia de un mendigo en el poder de Dios. 2. 21. Bendiciones a los hambrientos. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, las personas hambrientas buscan. Buscan comida, y esperan satisfacer su apetito. Su hambre les da un solo enfoque. Jesús describió la bienaventuranza de los que se enfocan en Él y su justicia como un hombre hambriento se enfoca en la comida. Esta pasión es real, al igual que el hambre es real. Esta pasión es natural, como el hambre es natural en una persona sana. Esta pasión es intensa, al igual que el hambre es. Esta pasión puede ser dolorosa, al igual que el hambre real puede causar dolor. Esta pasión es una fuerza motriz, al igual que el hambre puede conducir a un hombre. Esta pasión es un signo de salud, al igual que el hambre muestra salud. Y
Es bueno recordar que Jesús dijo esto en un día y a una cultura que realmente sabía lo que era tener hambre y sed. El hombre moderno, al menos en el mundo occidental, a menudo está distante de las necesidades básicas del hambre y la sed. Nos resulta difícil tener hambre y sed de Jesús y de su justicia. 2. Mateo registró a Jesús dando un mensaje similar, y registró a Jesús con estas palabras: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Mateo 5:6. Como Jesús habló de algo más que hambre física, aún su sermón en el libro de Lucas implica este tipo de anhelo. El hambre de justicia puede expresarse de varias maneras. Un hombre anhela tener una naturaleza justa. Un hombre quiere ser santificado, ser más santo. Un hombre anhela continuar en la justicia de Dios. Un hombre anhela ver la justicia promovida en el mundo. B. Porque seréis saciados, Jesús prometió llenar a este hambriento, para llenarlos con todo lo que pudieran comer. Este es un relleno extraño que nos satisface y nos hace desear más. 3. 21b. Bendiciones a los que lloran. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados los que ahora lloráis. El llanto es por la condición baja y necesitada tanto del individuo como de la sociedad, pero con la conciencia de que son bajos y necesitados a causa del pecado. Los que ahora lloráis en realidad lloran por el pecado y sus efectos. Y este luto es la tristeza que produce arrepentimiento para la salvación que Pablo describió en 2 Corintios 7:10. Los que lloráis pueden saber algo especial de Dios, la comunión de sus sufrimientos, Filipenses 3:10, una cercanía con el varón de dolores, experimentado en quebranto, Isaías 53:3. 2. No creo en esa fe que no tiene una lágrimas en los ojos cuando mira a Jesús. La fe de ojos secos me parece una fe bastarda, no nacida del Espíritu de Dios. Spurgeon. B. Porque reiréis. Quien se lamenta por su condición espiritual puede reír cuando Dios hace las cosas bien. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Salmos 30:5. C. Ahora, en cada una de estas tres afirmaciones paradójicas, que describen la condición espiritual de una persona en términos de pobreza, hambre y llanto, Jesús usó la palabra de esperanza ahora. Eres pobre ahora, algún día recibirás el reino. Tienes hambre ahora, algún día estarás lleno. Lloras ahora, algún día te reirás. Y algunos se sorprenden con la idea de que Jesús fue más un organizador de la comunidad o un revolucionario que un verdadero predicador y maestro, y que Jesús quiso que estas declaraciones de bendición subvirtieran el orden social y dieran poder a los oprimidos. 2. De hecho, Jesús estaba sumamente preocupado por dar poder a los oprimidos, pero se concentró en la mayor opresión de todas, la tiranía del pecado y la separación de Dios en y sobre el hombre. Sin ignorar la necesidad de los pobres, hambrientos, y los que lloran en el sentido físico, Jesús se enfocó en la revolución espiritual que los cambiaría a ellos y, eventualmente, a la sociedad. 3. De hecho, lo que Jesús dijo aquí está en contra del espíritu del revolucionario social porque le dio esperanza a la gente, en su pobreza, hambre y llanto presente. El revolucionario quiere quitar toda esperanza presente y exige que la gente tome medidas inmediatas, a menudo violentas, a veces mortales, para supuestamente cambiar las cosas. El fruto amargo de este pensamiento puede ser contado en los cientos de millones de muertos por los asesinos de la ideología comunista. Jesús muestra un camino mejor, un camino de verdadera esperanza. 4. 22-23. Bendiciones a los odiados. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre, gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Pensamos en las personas que se ven espiritualmente pobres y hambrientas, quienes con llanto buscan a Dios. Parece imposible que estas personas sean odiadas, pero lo son. B. Cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo. Esto habla de la extensión del odio que se traería contra los seguidores de Jesús, e incluso peor vendría sobre ellos. Jesús dijo que por esto, sus seguidores,
por causa del Hijo del Hombre, serían bienaventurados. Y no pasó mucho tiempo para que estas palabras de Jesús se convirtieran en realidad de sus seguidores. Los cristianos primitivos oyeron a muchos enemigos apartarles, vituperarlos, y considerar sus nombres como malo. Los cristianos fueron acusados de canibalismo, debido a una tergiversación grosera y deliberada de la práctica de la Cena del Señor. Inmoralidad, debido a la falsificación deliberada de el banquete del amor semanal y sus reuniones privadas. Fanatismo revolucionario, porque creían que Jesús volvería y que la historia tendría un final apocalíptico. Dividir a las familias, ya que cuando un matrimonio o padre se convertía en cristiano, a menudo había cambios y división en la familia. Traición, porque no honrarían a los dioses romanos y participarían en la adoración del emperador. Se gozaos en aquel día, y alegraos. Es una paradoja, ser tan feliz cuando se los odia, pero estos perseguidos pueden hacerlo porque su galardón es grande en los cielos, y porque los perseguidos están en buena compañía. Los profetas que los precedieron también fueron perseguidos. Y Trapp nombra a algunos hombres que de hecho se gozaron y se alegraron cuando fueron perseguidos. George Roper llegó a la hoguera saltando de alegría y abrazó la hoguera donde fue quemado como si fuera un amigo. El Dr. Taylor saltó y bailó un poco mientras se acercaba a su ejecución, diciendo cuando se le preguntó cómo estaba: bueno, alabado sea Dios, mi buen maestro Serif, nunca mejor, porque ahora estoy casi en casa. Incluso estoy en la casa de mi padre. Lawrence Saunders, quien con una cara sonriente abrazó la estaca de su ejecución y la besó diciendo: bienvenida a la cruz de Cristo, bienvenida a vida eterna. 5. 24-26, extrañas aflicciones. Mas, ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay, esta era una expresión de arrepentimiento y compasión, no una amenaza. Los males que habló Jesús parecen tan paradójicos como sus bendiciones. Normalmente no vemos ningún problema en ser rico o lleno o en reír, o en que se hable bien de ti. Más, ay de vosotros, ricos. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, las riquezas, el no tener sentidos de necesidad, la emoción continua y los buenos tiempos son un verdadero obstáculo para el reino. Normalmente no llegaremos a Jesús como debiéramos hasta que sepamos que somos pobres, hambrientos, y que necesitamos consuelo. Y, en cada uno de estos dichos paradójicos, Jesús contrastó las expectativas actuales del reino con la realidad espiritual de su reino. Jesús nos dijo que Dios hace cosas inesperadas. Jesús se burló de los valores del mundo. Exaltó lo que el mundo desprecia y rechazó lo que el mundo admira. Jesús revirtió, más bien, con el lado derecho hacia arriba, su percepción del reino de Dios. De la agenda de Dios es un plan de amor. 1. 27-28, ama a tus enemigos. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Amad a vuestros enemigos. Este es un mandamiento sorprendentemente simple de entender, pero difícil de obedecer. Jesús nos dijo exactamente cómo amar a nuestros enemigos: haced bien, bendecid y orad por los que os calumnian. Y Jesús reconoció que tendremos enemigos. Este plan del reino de Dios tiene en cuenta los problemas del mundo real. Aunque tendremos enemigos, debemos responderles con amor, confiando en que Dios protegerá nuestra causa y destruirá a nuestros enemigos de la mejor manera posible, transformándolos en nuestros amigos. Haced bien, bendecid y orad por los que os calumnian. El amor que Jesús nos dijo que tuviéramos por nuestros enemigos no es un sentimiento profundo en el corazón. Si esperamos eso, puede que nunca los amemos. El amor por nuestros enemigos es un amor que hace algo por ellos, aparte de cómo podríamos sentirnos por ellos. Y bendecid a los que os maldicen significa que debemos hablar bien de aquellos que hablan mal de nosotros. 2.
No podemos amar a nuestros enemigos como amamos a nuestros seres más cercanos y queridos. Hacerlo sería antinatural, imposible, e incluso incorrecto. Pero podemos asegurarnos que, sin importar lo que un hombre nos haga, incluso si nos insulta, nos maltrata y nos lastima, no buscaremos nada más que su mayor bien. Barclay. 2, 29 a 30, estar dispuestos a sufrir mal. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Continuando con su enseñanza sorprendente, Jesús dijo que debemos aceptar ciertos males cometidos contra nosotros. Y, cuando una persona nos insulta, te hiera en una mejilla, queremos devolverle lo que nos dieron, y más. Jesús dijo que debemos soportar pacientemente tales insultos y ofensas, y no resistirnos a una persona malvada que nos insulta de esta manera. En cambio, confiamos en Dios que nos defienda. Franz señala que los antiguos escritos judíos dicen que golpear a alguien con el dorso de la mano, un insulto grave, se castigaba con una multa muy pesada, según la Misna 8:6. 2. Es un error pensar que Jesús quiso decir que el mal nunca debe ser resistido. Jesús demostró con su vida que el mal debe ser resistido, como cuando volteó las mesas en el templo. 3. Jesús está diciendo que el verdadero cristiano ha aprendido a no resentir ningún insulto y no buscar venganza. Barclay, cuando pensamos en cómo Jesús mismo fue insultado y rechazado, como un glotón, un borracho, un hijo ilegítimo, un blasfemo, un loco, etc., vemos cómo vivió él mismo este principio. 4. Es un error pensar que Jesús quiso decir que un ataque físico no puede resistirse ni defenderse. Cuando Jesús habló de una bofetada en una mejilla, se entendió culturalmente como un insulto profundo, no un ataque físico. Jesús no quiso decir que si alguien golpea el lado derecho de nuestra cabeza con un bate de béisbol, deberíamos permitir que después golpeen el lado izquierdo. 2 Corintios 11:20 probablemente tiene en mente este tipo de bofetada como insulto. V. También es un error pensar que Jesús quiso decir que no hay lugar para el castigo o retribución en la sociedad. Jesús aquí hablaba a las relaciones personales, y no a las funciones apropiadas del gobierno para restringir el mal, Romanos 13, 1 a 4. Debo voltear mi mejilla cuando me insultan personalmente, pero el gobierno tiene la responsabilidad de restringir al malvado del asalto físico. D. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues, a cualquiera que te pida, dale. Con esto, Jesús nos dijo cómo tratar con personas que nos maltratan, nos obligan y nos manipulan. Debemos tomar el mando de la situación mediante sacrificios y amor. Y, bajo la ley de Moisés, la capa exterior era algo que no podía ser tomado de alguien. Éxodo 22:26, Deuteronomio 24:13. 2. Los discípulos de Jesús, si son demandados por sus túnicas, una prenda interior como nuestro traje, pero se lleva sobre la piel, lejos de buscar satisfacción, con gusto parten con lo que legalmente se pueden quedar. Carlson. 3. Lo viejo decía, exija su derecho propio, y amando al prójimo, odie a su enemigo, y asegure su seguridad. Lo nuevo dice, sufre mal, y prodiga su amor a todos. Morgan. C. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Solo podemos practicar este tipo de amor sacrificial cuando sabemos que Dios cuidará de nosotros. Sabemos que si regalamos nuestra túnica, Dios tiene muchos más para darnos. Y el único límite para este tipo de sacrificio es el límite que el amor mismo impondrá. No es amor entregarse a la manipulación de alguien sin que lo transformemos en un acto de amor gratuito. No siempre es amor dar o no resistir. 2. Podríamos decir que Pablo repitió esta idea de Jesús, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. 3. 31. La regla de oro. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La forma negativa de expresar este mandato se conocía mucho antes de Jesús. Durante mucho tiempo se había dicho,
No debes hacer a tu prójimo lo que no quieres que él te haga a ti. Pero fue un avance significativo para Jesús ponerlo en lo positivo, decir que debemos hacer a los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros. Y la regla de oro no fue inventada por Jesús, se encuentra en muchas formas en entornos muy diversos. Alrededor del año 20 después de Cristo, el rabino Hillel, desafiado por un gentil para resumir la ley en el corto tiempo que el gentil podía pararse en una pierna, según informes, respondió: lo que es odioso para ti, no lo hagas a nadie más. Esta es toda la ley, todo lo demás es comentario. Ve y apréndelo. En Sabbat 31. Aparentemente, solo Jesús redactó la regla positivamente. Carson. 2. Al hacerlo, Jesús hizo el mandato mucho más amplio. Es la diferencia entre no romper las leyes de tránsito y en hacer algo positivo, como ayudar a un automovilista varado. Bajo la forma negativa de la regla, las cabras de Mateo 25, 31 a 46 podrían ser encontradas no culpables. Sin embargo, bajo la forma positiva de la regla de oro, la forma de Jesús, se les encuentra culpables. D. También haced vosotros con ellos. Esto se aplica especialmente a la comunión cristiana. Si experimentamos amor y que la gente llegue a nosotros, debemos amar y llegar a otros. Y, que todos los hombres actuaran en ella, y no habría esclavitud, ni guerra, ni juramentos, ni golpes, ni mentiras, ni robos, pero todo sería justicia y amor. ¿Qué reino es este que tiene tal ley? Spurgeon. 2. Esto hace que la ley sea más fácil de entender, pero no la hace más fácil obedecerla. Nadie ha hecho consistentemente a otros como les gustaría que otros les hagan a ellos. 4. 32 a 35. Amar según el modelo del amor de Dios. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Debemos considerarlo como no cuestión de virtud, y no imitación de Jesús, si simplemente devolvemos el amor que nos es dado. Y, recuerde, Jesús aquí enseñó el carácter de los ciudadanos de su reino. Debemos esperar que ese carácter sea diferente del carácter visto en el mundo. Hay muchas buenas razones por las que se debe esperar más de los cristianos que de otros. Ellos dicen que tienen algo que los demás no tienen, afirman ser renovados, arrepentidos y redimidos por Jesucristo. Ellos, de hecho, tienen algo que los demás no tienen, de hecho, son renovados, arrepentidos y redimidos por Jesucristo. Tienen un poder que otros no tienen, pueden hacer todas las cosas a través de Cristo que los fortalece. Tienen el Espíritu de Dios morando dentro de ellos. Tienen un futuro mejor que otros. B. Seréis hijos del Altísimo. Al hacer esto, imitamos a Dios, el cual muestra amor hacia sus enemigos, y es benigno para con los ingratos y malos. ¿Y qué nos dice Dios cuando actúa así? Creo que Él dice esto: este es el día de la gracia gratuita, este es el tiempo de la misericordia. La hora del juicio aún no es, cuando Él separará entre lo bueno y lo malo, cuando subirá al tribunal y otorgará diferentes porciones a los justos y a los impíos. Spurgeon. 2. Este es un ejemplo, que también debemos amar a nuestros enemigos y bendecirlos si podemos. Al hacerlo nos mostramos hijos del Altísimo. Somos hechos hijos por la regeneración, por la fe en el Hijo, pero somos llamados a hacer nuestra vocación y elección seguras, a aprobar y reivindicar nuestro derecho a ese nombre sagrado. Solo podemos hacer esto mostrando en palabra y acto que la vida y principios divinos nos animan. Meyer. 5. 36 a 38, los principios a seguir. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad,
y seréis perdonados, dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. En el reino de Jesús, tenemos un modelo para la forma en que debemos dar misericordia a otros. Debemos ser misericordiosos con los demás de la manera en que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Eso es mucha misericordia, y solo requeriría más misericordia de nosotros, no menos. No juzguéis, y no seréis juzgados. Con este mandato, Jesús advirtió en contra de juzgar a los demás, porque cuando lo hacemos seremos juzgados de manera similar. Y, entre aquellos que parecen no saber nada de la Biblia, este es el versículo que parece ser el más popular. Sin embargo, la mayoría de las personas que citan este versículo no entienden lo que Jesús dijo. Parecen pensar, o esperar, que Jesús mandó una aceptación universal de cualquier estilo de vida o enseñanza. 2. Un poco más tarde en este mismo sermón, Lucas 6, 43-45, Jesús nos ordenó conocernos a nosotros mismos y a los demás por el fruto de su vida, y algún tipo de evaluación es necesario para eso. El cristiano está llamado a mostrar amor incondicional, pero el cristiano no está llamado a la aprobación incondicional. Realmente podemos amar a las personas que hacen cosas que no deben ser aprobadas. 3. Entonces, aunque esto no prohíbe examinar la vida de los demás, ciertamente prohíbe hacerlo en el espíritu que a menudo se hace. Un ejemplo de juicio injusto fue la condena de los discípulos a la mujer que vino a ungir los pies de Jesús con aceite. Mateo 26, 6-13. Pensaban que ella desperdiciaba algo. Jesús dijo que ella había hecho un buen trabajo que siempre sería recordado. Tenían un juicio imprudente, duro e injusto. Rompemos este mandato cuando pensamos lo peor de los demás. Rompemos este mandato cuando solo hablamos a otros de sus fallas. Rompemos este mandato cuando juzgamos una vida entera solo por sus peores momentos. Rompemos este mandato cuando juzgamos los motivos ocultos de los demás. Rompemos este mandato cuando juzgamos a otros sin considerarnos en sus mismas circunstancias. Rompemos este mandato cuando juzgamos a los demás sin ser conscientes de que nosotros mismos seremos juzgados. No condenéis, perdonad. Jesús expandió la idea más allá de simplemente juzgar a los demás. También nos dijo no condenéis y perdonad libremente. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Jesús animó la libertad de dar sin temor a que seamos perdedores en nuestra entrega. Quería liberarnos del temor a dar demasiado. Y esto es cierto y ha sido probado cuando se trata de generosidad con recursos materiales. Simplemente dicho, no se puede dar más que Dios. Él te regresará más, de una manera u otra, más de lo que le das. Sin embargo, la aplicación más destacada de esto en su contexto no es tanto el dar de recursos materiales, sino dar con amor, bendición y perdón. Nunca somos perdedores cuando damos esas cosas siguiendo el modelo de la generosidad de Dios. 2. En vuestro regazo. El judío vestía una túnica larga y suelta hasta los pies y alrededor de la cintura una faja. El manto podría levantarse para que el seno de la túnica sobre la faja formara una especie de bolsillo en el que se pudieran transportar cosas. Entonces, el equivalente moderno de la frase sería, la gente llenará tu bolsillo. Barclay. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este es el principio sobre el cual Jesús edificó el comando, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Dios nos medirá de acuerdo a la misma medida que usamos para otros. Esta es una motivación poderosa para que seamos generosos con amor, perdón y bondad para con los demás. Si queremos más de esas cosas de Dios, debemos dar más de ellas a otros. Y podríamos decir que Jesús no prohibió el juicio de otros. Solo requiere que nuestro juicio sea completamente justo, y que solo juzguemos a otros según un estándar por el que también nos gustaría ser juzgados. 2. Cuando nuestro juicio con respecto a otros está incorrecto, a menudo no es porque juzgamos de acuerdo con un estándar, sino porque somos hipócritas en la aplicación de ese estándar, ignoramos el estándar en nuestra propia vida.
Es común juzgar a otros según un estándar y a nosotros mismos según otro estándar, siendo mucho más generosos con nosotros mismos que con los demás. 3. Según las enseñanzas de algunos rabinos en tiempos de Jesús, Dios tenía dos medidas que él usaba para juzgar a las personas. Una de ellas era una medida de justicia y la otra una medida de misericordia. Sea cual sea la medida que desea que Dios use con usted, debe usar esa misma medida con otros. 4. Solo debemos juzgar la conducta de otro cuando somos conscientes del hecho de que nosotros mismos seremos juzgados, y debemos considerar cómo nos gustaría ser juzgado. La distinción entre dos formas. 1. 39 a 42. Ilustraciones centradas en la idea de ver. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Esto es obvio. El ciego no puede guiar a otro ciego. Por lo tanto, nunca debemos mirar a otros ciegos para que nos guíen, ni debemos tratar de guiar a otros en nuestra ceguera. En cambio, debemos hacer de Jesús nuestro líder, nuestro maestro, quien ve y sabe todas las cosas. Y Jesús nos recordó que algunos supuestos líderes son ciegos, ten cuidado con ellos. Más tarde Jesús dijo de algunos de los líderes religiosos de su tiempo: dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15:14. 2. Aunque los fariseos y maestros de la ley tenían pergaminos y los interpretaban en las sinagogas, esto no significa que realmente los entendían. Los fariseos no seguían a Jesús, entonces no entendían ni seguían las Escrituras. Carlson. 3. En estas palabras de Jesús vemos la culpa de aquellos que son ciegos guías de ciegos. Vemos también la responsabilidad de los seguidores de asegurarse de que sus líderes no sean ciegos. B. El discípulo no es superior a su maestro. Un discípulo era muy parecido a un estudiante, con el elemento añadido de seguir e inspirar como su encargado o maestro. De esta manera, el discípulo nunca sería mayor que el maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Seremos como los que seguimos, así que debemos elegir a buenos maestros para seguir. Y, en esta verdad perfectamente clara y lógica, Jesús hizo una promesa maravillosa. A medida que Él nos enseñe y crezcamos en Él, seremos más como Jesús. Cada vez más, somos hechos conformes a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29, y por último, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como, pero otros lo notan de inmediato. Un buen ejemplo de este tipo de hipocresía fue la reacción de David a la historia de Natán sobre un hombre que, injustamente robó y mató el cordero de otro hombre. David rápidamente condenó al hombre, pero estaba ciego a su propio pecado, que era mucho mayor. 2 Samuel 12. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Jesús no dijo que estaba mal ayudar a nuestro hermano con la paja en su ojo. Es bueno ayudar a tu hermano con la paja, pero no antes de tratar con la viga en tu propio ojo. 2. 43 a 45. Solo podemos seguir a Jesús de esta manera si Él nos ha cambiado radicalmente. Si Jesús nos ha tocado, se mostrará en nuestras vidas. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No es buen árbol el que da malos frutos. Cada árbol se conoce por su fruto. El fruto es el resultado inevitable de quienes somos. Eventualmente, aunque puede tomar un tiempo para que llegue la cosecha, el fruto bueno o malo es evidente, revelando qué tipo de árbol somos. No todos los árboles son iguales. Y,
No tener buen fruto es tener mal. No puede haber esterilidad inocente en el árbol invisible del corazón. El que no da fruto, y el que da fruto malo, ambos son aptos para el fuego. Clarke. 2. No será simplemente el malvado, el portador de bayas venenosas, que será cortado, pero el neutral, el hombre que no da fruto de virtud positiva también debe ser arrojado al fuego. Spurgeon. 3. Justo antes de esto, Jesús nos advirtió que primero nos juzgáramos a nosotros mismos, que buscáramos la paja en nuestro propio ojo antes de dirigir nuestra atención a la viga en el ojo de nuestro prójimo. Por lo tanto, antes de preguntarlo de alguien más, debemos primero preguntarnos, ¿doy fruto para la gloria de Dios? B. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras revelan nuestro corazón. Si hay un buen tesoro en el corazón, se mostrará. Si es malo, también se mostrará con el tiempo. Nuestras palabras dicen más sobre nosotros de lo que pensamos, y revelan que algunos son hombres buenos y otros son hombres malos. 3. 46 a 49, exhortación final. Hacer lo que Jesús mandó es nuestro fundamento. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca, mas el que oyó y no hizo. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesús hizo una distinción entre aquellos que simplemente hacen una profesión verbal de fe, y aquellos que realmente oyen sus palabras, y las hace. Y debemos utilizar el lenguaje de Señor, Señor, no podemos ser rescatados si no lo hacemos. Aunque los hipócritas pueden decirlo, no deberíamos avergonzarnos de decirlo. Sin embargo, por sí solo no es suficiente. 2. Esta advertencia de Jesús se aplica a las personas que hablan o dicen cosas de Jesús o acerca de Jesús, pero en realidad no lo dicen en serio. No es que ellos crean que Jesús es un diablo, ellos simplemente dicen las palabras muy superficialmente. Sus mentes están en otra parte, pero creen que hay valor en las palabras simples y en el cumpliendo de algún tipo de deber religioso sin corazón, sin alma, sin espíritu, solo palabras simples y pensamientos pasantes. 3. Esta advertencia de Jesús se aplica a la gente que dice a Señor, Señor y, sin embargo, su vida espiritual no tiene nada que ver con su vida diaria. Van a la iglesia, tal vez cumplen con algunos deberes religiosos diarios, pero pecan contra Dios y el hombre como cualquier otro. Hay quienes hablan como ángeles, viven como demonios, que tienen la lengua lisa de Jacobo, pero las manos ásperas de Esaú. Trapp. 4. Jesús puso esto en forma de una pregunta, ¿por qué? Si somos desobedientes, ¿por qué continuar con la profesión de obediencia? Cada alma culpable del mal mencionado debe enfrentar este ¿por qué? Solo. Todo lo que se necesita decir es que hacerlo inevitablemente será descubrir la indignidad de la razón. Morgan. B. Todo aquel que viene a mí, aquí, en 3 breves puntos, Jesús describió al que lo sigue en sabiduría y en verdad, y luego ilustró la sabiduría de aquella persona. Y observe cuidadosamente la condición triple. 1. Todo el que a mí viene, rendición. 2. Y oye mis palabras, discipulado. 3. Y las hace, obediencia. Morgan. C. Semejante es al hombre que al edificar una casa. En la ilustración final de Jesús de los 2 constructores, cada casa se veía igual del exterior. El verdadero fundamento de la vida suele estar oculto y solo se demuestra en la tormenta. Y el hombre sabio y el necio se dedicaron precisamente a las mismas evasiones, y en gran medida lograron en el mismo diseño, ambos se comprometieron a construir casas, ambos perseveraron en la construcción, ambos terminaron sus casas. La semejanza entre ellos es muy considerable. Spurgeon. D. Cuando vino una inundación,
Jesús advirtió que los cimientos de nuestras vidas serán sacudidos en algún momento u otro, tanto ahora, en temporadas de dificultad, como en el juicio final ante Dios. Es mejor probar el fundamento de nuestra vida ahora y no después, en nuestro juicio ante Dios cuando ya sea demasiado tarde para cambiar nuestro destino. Y el tiempo y las tormentas de la vida demostrarán la fuerza de la fundación de uno, aun cuando está oculta. Es posible que nos sorprendemos cuando veamos quién ha construido realmente sobre la buena fundación. Por fin, cuando Judas traicionó a Cristo en la noche, Nicodemo fielmente lo profesó en el día. Trap. Más el que oyó y no hizo. Simplemente oír la palabra de Dios no es suficiente para proporcionar una base segura. Es necesario que también seamos hacedores de su palabra. Si no lo somos, cometemos el pecado que seguramente nos descubrirá, el pecado de no hacer nada. Números 32 horas y 23 minutos, y grande será nuestra ruina. Y, sin embargo, nadie puede leer esto sin ver que no lo ha hecho, que no lo hará y que nunca lo hará por completo. Incluso si lo hacemos en un sentido general, en el que deberíamos, la revelación del reino de Dios en el Sermón del Monte nos lleva una y otra vez como pecadores necesitados sobre nuestro Salvador.